días a todos los asistentes a esta audiencia pública del proyecto de ley 054 del 2017, por medio del cual se expide el Estatuto del Personero. Un cordial saludo a nuestro compañero maestro y amigo Germán Navas Talero, que nos acompaña y que por supuesto también es ponente de este proyecto de ley. A todos ustedes, los amigos personeros y personeras del país, las agremiaciones que se encuentran, asopersoneros, delegados de Apuercundi y por supuesto hoy en día la Asociación Nacional se llama FENALPER a nivel nacional, la Asociación Nacional de Personeros. Bienvenidos a esta audiencia pública. Aspiramos que podamos alimentar este proyecto de la mejor forma para el bien de la institucionalidad, de la cual me honro en haber estado en 2 periodos consecutivos como personero en 2 municipios del departamento de Cundinamarca, además de haber sido presidente de la asociación del departamento de Cundinamarca y poder defender algunos intereses de esa institución tan noble a nivel local, pero también tan afectada a nivel jurídico y a nivel funcional en nuestro territorio. Señora secretaria, sírvase leer el orden del día. Sí, señor presidente, siendo las 10:25 de la mañana, procedo con la lectura del orden del día. Honorable Cámara de Representantes, Comisión Primera Constitucional, Sesiones Ordinarias Legislatura 2017-2018, Salón de Sesiones de la Comisión Primera, Roberto Camacho, orden del día, jueves 3 de mayo de 2018, 10 a.m. Primero, lectura de la resolución número 0007 del 18 de abril del 2018. 2. Audiencia pública. Tema: proyecto de ley número 054-2017, Cámara, por medio de la cual se expide el Estatuto del Personero. Autores: el senador Edinson Delgado Ruiz y el honorable representante Oscar Hernán Sánchez. Ponente: los honorables representantes Oscar Hernán Sánchez León, coordinador; Rodrigo Lara Restrepo, Santiago Valencia, Oscar Fernando Bravo, Carlos Edward Osorio, Fernando de la Peña, Angélica Lozano y Carlos Germán Navas Talero. Proyecto publicado en la Gaceta 640 de 2017. Lugar: Salón de Sesiones de la Comisión Primera. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Primer punto, señora secretaria. Sí, señor presidente. Lectura de la resolución número 007 de el 18 de abril del 2018, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando que la Ley Quinta de 1992 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B. Que los honorables representantes Santiago Valencia, Oscar Hernán Sánchez y Angélica Lozano, ponentes del proyecto de ley 054-2017, por medio del cual se expide el Estatuto del Personero, mediante proposición número 13, aprobada en la sesión del día 19 de septiembre del 2017, han solicitado la realización de audiencia pública. Que la mesa directiva de la comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antes citado. D. Que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. E. Que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado, abro comillas, las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o de sus comisiones permanentes, dado de que el propósito de esta no es del que los congresistas deliberen ni decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus opiniones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente. No son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve artículo primero: convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones o observaciones sobre el proyecto de ley 054-2017, por medio del cual se expide el Estatuto del Personero. Artículo segundo: la audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día jueves 3 de mayo
de 2018 a las 10 a.m. en el Salón de Sesiones Roberto Camacho de esta célula legislativa. Artículo 3. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo 4. La mesa directiva de la comisión ha designado en el honorable representante Oscar Hernán Sánchez León como coordinador ponente del proyecto de ley la dirección de la audiencia pública, quien de acuerdo a la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo 5. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria de la audiencia sea de reconocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo 6. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplase en Bogotá a los 18 días del mes de abril del 2018, Carlos Arturo Correa, presidente, vicepresidente Carlos Abraham Jiménez, secretaria Amparo Yanet Calderón, quien les habla. Señor presidente, de acuerdo al artículo 5 de la resolución, la Secretaría de la Comisión dio a conocer a la parte administrativa y al canal del Congreso la solicitud para que se divulgara por este medio a todos los ciudadanos interesados que quisieran participar en la audiencia se pudiesen inscribir. Ese trámite lo hizo la Secretaría. Igualmente, por solicitud suya, se invitaron a la doctora Carmen Teresa Castañeda, personera distrital de Bogotá, al doctor Antur Sáenz Martínez, personero municipal de Valencia, Córdoba, al doctor Virgilio Cruz Moreno, asesor de la Asociación de Personas de Cundinamarca, Apercundi, Sandra Lorena Cárdenas, presidente de la Federación Nacional de Personeros de Colombia, Mauricio Castro Duque, presidente de la Asociación de Personeros Cundinamarca, Apercundi, Ángel Humberto García, presidente de la Asociación Nacional de Empleados de las Personerías de Colombia, Asopersonerías. Esos fueron los invitados. Igualmente, como lo manifesté, el canal del Congreso hizo la convocatoria para que todas las personas interesadas en este tema tuviesen la oportunidad de inscribirse en la Secretaría. Así que, señor presidente, con este informe de la Secretaría usted puede dar inicio a la audiencia. Aquí está el listado de las personas que están en este momento en el recinto interesados en participar. Gracias, señora secretaria. También extendemos un saludo por Santiago Valencia, también representante y ponente de este proyecto de ley. Nuevamente agradecerles a ustedes por la atención que le han prestado a participar en esta audiencia, que nos permita, como anteriormente lo manifesté, de poder mejorar no solamente la institucionalidad, sino la prestación del servicio en nuestras personerías en el país. Día a día vemos un sinnúmero de funciones hacia las personerías municipales y funciones que van solamente de papel, y muchas de ellas sin tener la oportunidad logística, en primer lugar, de poder ser cumplidas por una planta mínima de sus personerías. Ha sido siempre la preocupación. Creo que es la misma preocupación que se ha tenido hará 10 o 15 o 20 años atrás, que hoy sigue teniendo. Aún más cuando cada día, de a partir de la ley 617 del 2000, las personerías han perdido su posibilidad presupuestal de poder avanzar en el desarrollo de sus funciones. Y muchas veces las funciones, tanto de Procuraduría y Defensoría, a nivel local, desempeñadas por ustedes, sin los mecanismos. Por eso hemos intentado poder avanzar en este proyecto. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentarlo, el proyecto, en el año 2016. El compañero senador Edinson Delgado tenía una iniciativa en las mismas condiciones o similares, y logramos colocarnos de acuerdo para retirarlas y poder presentar unificadamente una sola iniciativa
que pueda por lo menos dar el punto de partida para poder trabajar y para poder mejorar este proyecto, porque creemos que estudiar el conjunto de las funciones de la personería nos puede dar un mejor resultado. Se han venido tomando y he recibido llamadas de algunos compañeros personeros manifestando sus puntos de vista respecto a algunos proyecto que en el día de ayer fue archivado uno de ellos, profesor Navas, en plenaria de Cámara, pero no tocaba sino un solo punto sobre lo que queremos y aspiramos que sea este proyecto. Entonces, sin más preámbulos, el objetivo de esta audiencia es escucharlos a ustedes, escucharles sus inquietudes y que por supuesto las podamos nosotros, con más de 7 o 6 coordinadores, o mejor 6 ponentes de este proyecto de ley de diferentes partidos, que nos permitan evaluarlas y nos permitan poderlas técnicamente formularlas dentro del proyecto de ley, si así lo consideran los ponentes, para presentar primera ponencia a esta comisión. Yo quiero pues recordarles a ustedes los ponentes del proyecto: el doctor Rodrigo Lara Restrepo, el doctor Santiago Valencia, que se encuentra presente, gracias Santiago por acompañarnos, el doctor Omar Fernando Bravo, el doctor Carlos Eduardo Osorio, el doctor Fernando de la Peña, Angélica Lozano y el doctor Germán Navas Talero, y quien les habla. Nos corresponde elaborar la ponencia y darle el trámite legislativo a este proyecto de ley. Para darle inicio a la audiencia, se inscribieron 7 compañeros para la intervención. De los 7 están presentes 5 compañeros. Entonces, pues en el transcurso de la audiencia llegan quienes se inscribieron, pues con gusto les daremos la palabra, pero para darle una metodología y un orden a la audiencia, creemos que en 5 minutos a cada participante, para que pueda presentar sus observaciones o su ponencia o su estudio que haya hecho al proyecto, pedirles el favor que quien hable se presente, de qué municipio es personero, por supuesto si representa la asociación de personeros de su departamento o a nivel nacional, o qué cargo tiene dentro de la junta directiva, pero sí es bien importante que se identifique, y quien nos pueda dejar, quien traiga el documento por escrito y nos lo puede dejar por secretaría, muchísimo mejor. Sin más preámbulos, profesor Navas, le damos el uso de la palabra al doctor Miller Mauricio Castro, presidente de Apercundi, que es la Asociación de Personeros de Cundinamarca, quien es el personero de Zipaquirá. Gracias, honorable representante. Muy buen día para todos. Como le decía el representante, mi nombre es Miller Mauricio Castro, personero de Zipaquirá y presidente de la Asociación de Personeros de Cundinamarca. Yo celebro que a buena hora el Congreso de la República esté estudiando iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de las personerías. Observamos que, como le decía el representante, en este Congreso de la República están cursando una serie de proyectos de ley con diferentes intereses, y también celebro que el proyecto 077 del 2016 se haya hundido ayer, lo hayan archivado. Agradezco a ustedes, los miembros de la Comisión Primera, que sé que estuvieron muy atentos. Era un proyecto sumamente lesivo para la democracia, era retroceder y volver al sistema anterior de elección a dedo. Respecto al proyecto que hoy nos ocupa, el 054 del 2017, por medio del cual se despide el Estatuto del Personero, observamos que hay unos avances importantes tendientes al fortalecimiento de las personerías,
pero también hay algunos aspectos que nos preocupan y que a continuación vamos a señalar. En primer lugar, honorables representantes, señala el proyecto de ley en su artículo 13, inciso quinto, que el personero municipal o distrital no podrá ser reelegido. Bueno, representante Navas Talera, usted que es un experto en los temas del derecho, debo señalar que, con todo respeto, no puede el legislador entrar a prohibir la reelección de los personeros municipales, como quiera que se está desconociendo el nuevo modelo que trajo consigo la Ley 1551 del 2012, la cual en su artículo 35, modificatorio del artículo 170 de la Ley 136 de 1994, establece que los consejos municipales o distritales elegirán al personero previo concurso público de méritos. Lo anterior significa que debe ser el mérito el único criterio para acceder a estos cargos, y que una prohibición en ese sentido estaría atentando contra el principio de acceso a los cargos por el sistema de méritos. Prohibiciones como estas, quizás en algún momento tuvieron su importancia y el legislador se vio en la necesidad de establecerlas, como lo hizo en el 2006 a través de la Ley 1031 del 2006, donde se prohibió la reelección del personero. Pero claro, eso obedeció a las facultades discrecionales que en ese momento tenían los consejos municipales para elegir los personeros. Observábamos que había municipios que fácilmente un personero había ocupado esa posición durante 3 o 4 periodos. Entonces el legislador se vio en la necesidad de establecer esa provisión, pero hoy en día, con el nuevo sistema de elección por méritos, creo que esa provisión no debe de instaurarse aquí por el Congreso de la República. Eso está soportado, lo que le estoy diciendo está soportado ya en diferentes pronunciamientos de la jurisdicción contenciosa administrativa, que señala que no puede el legislador prohibir la reelección cuando lo que se busca premiar es el mérito. Eso por un lado. De otra parte, el artículo 15 del proyecto de ley establece como requisito para ser elegido personero el ser natural del respectivo municipio o acreditar residencia ininterrumpida por un periodo inferior a 2 años. Este artículo, sin lugar a dudas, honorables representantes, es violatorio de todas las normas que regulan el empleo público en Colombia. Por citar alguna de ellas, la Ley 909 del 2004, en su artículo 28, establece unos principios que orientan los procesos de selección o concurso público de méritos, y uno de esos principios es la libre concurrencia e igualdad en el ingreso, que no es más que el derecho que tienen todos los ciudadanos, que acrediten requisitos para participar en los concursos sin discriminación de ninguna índole. El hecho de exigir ese requisito, estamos limitando la participación y quizás que a estos cargos lleguen las personas más idóneas y más capaces. Estamos limitando el principio del acceso al servicio público. Entonces, también consideramos que, con todo respeto, ese requisito es abiertamente inconstitucional. Y sobre eso se ha pronunciado. Doctor Mauricio, ya pasaron los 5 minutos, pero tiene 2 minutos para que usted redondee esa intervención, por favor. Sobre eso se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional en diferentes sentencias, pues ahí voy a dejar radicada mi ponencia, como la sentencia 553 de 2010 del magistrado Luis Eduardo Vargas Silva, la sentencia C-110 del 99 del magistrado Antonio Barreras Carbonell. Entonces, además es importante señalar que este cargo de personero municipal, de agente del Ministerio Público, debe estar en cabeza de una persona, de un funcionario con plena autonomía e independencia. El señalar o el establecer
que el personero debe ser natural de ese municipio, pues estamos permitiendo, en cierta manera, que el que resulte electo sea un profesional del derecho que haya participado en la campaña política ganadora, en la campaña ganadora de la alcaldía. Entonces, en cierto modo, estaríamos promoviendo la corrupción, que es lo que queremos atacar. Entonces, esa provisión nos parece pues que debe desaparecer. Bueno, ahí hay un tema rápidamente de incompatibilidades. Dice el proyecto de ley que una incompatibilidad para ser personero es ocupar un empleo público, pero ese no es el problema. El problema es que esa incompatibilidad la extienden por un año más, por 12 meses más. En cierto modo, en ese artículo también estamos prohibiendo la reelección, porque si un personero que se presenta nuevamente al concurso y pasa el concurso, con esta extensión de incompatibilidad, pues se le estaría negando. Entonces ahí también metieron el tema de la provisión de la reelección. Bueno, tiene otro. A usted, doctor Mauricio, gracias por su intervención. Tiene la palabra el doctor Jairo Giovanni Beltrán, personero del municipio de Yacopí, Cundinamarca. Muy buen día para usted, señor representante, y para todos los asistentes a esta audiencia pública. Mi nombre es Jairo Giovanni Beltrán y soy el personero municipal de Yacopí, Cundinamarca. En lo referente al proyecto de ley, yo me refiero a la parte matemática que no tiene cronología con lo que ustedes están colocando. Por una parte deben entender que un personero municipal de sexta categoría, me refiero porque soy de sexta categoría, gana un salario de 3.900.000. Como nosotros funcionamos como empleadores y como empleados, con 3.900.000 pesos se tiene que pagar 79 millones, eso es lo que vale un personero al año. Más o menos el promedio de un secretario de una persona de sexta categoría es entre 1.200.000, 1.300.000. Eso significa que un secretario vale 26 millones de pesos. En este proyecto de ley se coloca que la mínima planta para una persona de sexta categoría sería el personero, el secretario y un profesional del derecho, un profesional. Digamos que a ese profesional le vamos a colocar un salario de 2,5 millones. Un profesional con 2,5 millones con toda la carga prestacional vale 45 millones de pesos. Además quieren hacer extensiva la bonificación por dirección que se le paga a los señores alcaldes. Para un personero de sexta categoría vale 31 millones mensuales. Aproximadamente esa planta así, sin mirar otras cositas que voy a adelantar, vale 183 millones de pesos. Ustedes estipulan 220 salarios para una personería de sexta categoría. 220 salarios son 171 millones. Significa que de entrada ya el despacho de sexta categoría está debiendo 15 millones de pesos. Significa que los presupuestos que ustedes están colocando no alcanzan a tener la carga laboral que se está colocando dentro del proyecto para tener al personero, a su secretario y a un profesional, además de las primas. Además deben tener en cuenta lo siguiente: a las personerías de sexta categoría se les está dando el bagaje que tiene cualquier entidad del orden nacional, como que debe manejar control interno, debe manejar todo el sistema de seguridad, debe manejar todo el tema de la función pública, y son cosas que en determinadas entidades lo hace cualquier otro funcionario. Para las personerías de sexta categoría todas esas funciones las está desarrollando el personero y no tiene la capacidad de poder contratar a alguien para que esas que no son funciones pero que son cosas propias de la entidad las pueda desarrollar. Quiere decir lo anterior, que para que nosotros se pueda cumplir este proyecto de ley, en el cual me parece muy viable que se nos pague una prima de dirección por el trabajo que hacemos, en el cual es muy viable que podamos tener un profesional, los salarios, los valores de los salarios mínimos se deben aumentar para que realmente se pueda cumplir esto. De acuerdo a la matemática que yo he realizado desde mi punto de vista, y hablo por las categorías que se manejan en salarios mínimos, no puedo hablar de las de porcentajes, pues porque no sé cómo se manejan los porcentajes. Debo tener en cuenta que para una personería de sexta categoría, lo mínimo que se le puede colocar para que funcione realmente es el valor de 270 salarios mínimos, que eso equivaldría más o menos a 243 millones de pesos, lo que le permitiría tener esas tres personas y a menos tener el bagaje, el dinero suficiente para poder contratar gente para cumplir todo el tema de administración. Ese es lo de mi punto de vista matemático. Dos, me parece que estoy seguro.
En el parágrafo 1 del artículo 5 se le da una potestad al Consejo Municipal para que modifique el presupuesto. Me parece que no debe ser el Consejo, porque para eso nosotros como personeros municipales nos tomamos la tarea de diseñar nuestros presupuestos y mirar las cargas que necesitamos para cada pago. Si yo presento un presupuesto en el cual me he desgastado colocando cómo debe funcionar, pues mal haría en ese momento que el Consejo Municipal me lo varíe, pues porque si no, simplemente no voy a poder cumplir con las metas que yo me he trazado. Si el tema no debe ser del resorte del Consejo, la modificación del presupuesto, ya que el que lo debe modificar debe ser el personero municipal de acuerdo con sus funciones. Entonces, básicamente mi intervención es para el tema de presupuestos, que se evalúen realmente los valores para que puedan cumplir lo que ustedes lo que han aportado en este proyecto en lo referente al profesional y a la prima de dirección. Gracias, señor representante, y a los representantes presentes. Doctor Jairo, gracias por su intervención y por su tiempo, respetarlo. Tiene el uso de la palabra el doctor Wilson Guevara. Perdón, no está. Ricardo Antonio Rodríguez, personero de Soacha. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ricardo Rodríguez, personero municipal de Soacha, el municipio que tiene más del 50% de la población de Cundinamarca. Y en este orden de ideas me parece importante intervenir en un punto tan álgido como es el relacionado con las personerías municipales. Primero, pues celebrar el mantenimiento del concurso de méritos en el proyecto de ley, porque eso nos permite elegir a las personas más capacitadas para desempeñar este cargo tan importante a nivel municipal. Yo me voy a referir a unos puntos que no se han tocado para optimizar el tiempo, no sin antes expresar que estoy de acuerdo con las posiciones que han venido exponiendo mis compañeros. Y para reforzar un poco el tema del presupuesto y de la autonomía que deben tener las personerías, les voy a poner el ejemplo del municipio de Soacha. Nosotros tenemos una planta de personal de 15 personas aproximadamente, y de esas 15 personas está incluido también el salario y las prestaciones del personero municipal. Eso representa más o menos el 95% del presupuesto asignado a la personería, lo cual quiere decir que ese otro 5% que queda se va en gastos de funcionamiento que corresponden a arrendamientos, en el caso de la personería de Soacha. Yo no me imagino pues la situación, y pues ya como lo han expresado algunos compañeros de Cesta, pues es una situación muy precaria, y quitarle esa autonomía para manejar el presupuesto a las personerías, pues eso sería un retroceso. Entonces, pues yo refuerzo esa posición en el sentido de que hay que darle esa autonomía a las personerías para que, de acuerdo a sus necesidades, puedan manejar la nómina. Yo sé que es bien intencionado la opción de dar un profesional universitario, pero eso debe ir atado a que sea autónomo del presupuesto de la personería, y que el presupuesto no sea controlado o no pueda ser modificado por el Consejo Municipal, porque también iría en desmedro de la independencia y de la autonomía que deben tener las personerías. Hay un punto muy importante, y es las personerías actualmente utilizan bastante tiempo para desarrollar comisiones de la Procuraduría, no solamente de la Procuraduría, sino de muchas entidades del nivel nacional, pero aquí lo tocan muy tangencialmente, y es en el sentido de suministrar los recursos logísticos y económicos para desempeñar esas comisiones que nos están delegando, las cuales son muy importantes, pero nosotros necesitamos que así como nos asignan el trabajo que les corresponde a otras dependencias, que nos asignen los recursos para poder efectivamente desarrollar esa labor. Aquí lo mencionan en el artículo tercero, que habla de los recursos que deben asignar las procuradurías, y también en el 19 mencionan algo relacionado que me parece de pronto un poco contradictorio, en el sentido de que si el concurso lo van a hacer el Consejo Municipal, en el artículo 19 están hablando de que en caso de destitución del cargo lo haría la Procuraduría. Yo creo que ahí hay una contradicción, porque hay que definir si realmente lo va a hacer el Consejo Municipal o lo va a hacer la Procuraduría, porque finalmente nosotros no recibimos ningún recurso de la Procuraduría, lo único que recibimos es trabajo. Entonces necesitamos es
definir esa independencia de las personerías para poder hacer nuestra labor de una forma autónoma. Hay un punto que no hemos tocado y es relacionado con el salario de presupuesto del personero, que eso pues ha sido debate judicial, ha sido un debate que en algunas personerías ha prosperado el hecho de que el salario del personero sea asumido con presupuesto del municipio más no del presupuesto de la personería. En algunos casos ha fallado, que pues es una incoherencia jurídica, porque en algunos se concede un fallo de cumplimiento en acciones de cumplimiento o en acciones de tutela a favor de algunas personerías, pero en otros no. Entonces no hay una posición jurídica determinada, que nosotros en la mayoría creeríamos que el presupuesto debería salir del municipio y no de las personerías, porque eso nos permitiría tener un presupuesto mayor para desempeñar nuestro trabajo. Creo que en esos puntos se resumen las observaciones que tengo con respecto al proyecto de ley. Pues no sin antes de finalizar diciendo que cada personería es una entidad sui generis, que tiene unos principios, que lo principal que se debe tener en cuenta es el principio de equidad, porque no todas las personerías funcionan igual, ¿sí? Si bien es cierto hay una categorización, no podemos decir que, por ejemplo, en el caso de Soacha, que es categoría primera, tenemos también un déficit de personal y de presupuesto, ¿sí? Nosotros el presupuesto es de 1.200 millones anuales actualmente para atender una población que por censo son 533.000, pero que en realidad son más de 1.200.000 y que 2 minutos para redondearla. Y que está soportando problemáticas del nivel nacional, porque estamos recibiendo desplazados de todos los municipios, de Cundinamarca, de Meta, de Huila, del Tolima, y eso pues realmente se ha reflejado en una carga bastante grande para la personería municipal de Soacha, que a pesar de ser primera, pues no tiene los recursos suficientes para atender la cantidad de población. Pues básicamente en eso se resume mi intervención. Muchas gracias por el espacio, honorables representantes, y pues quedamos atentos a que se tengan en cuenta estas observaciones. Muchas gracias. A usted, gracias, mi doctor Ricardo. Nuevamente hacemos la observación de quienes hayan traído la ponencia la puedan dejar radicada por secretaría para poder, por supuesto, con los compañeros ponentes, transmitírselas a ellos para que las estudien y nosotros poder elaborar una ponencia más acorde a la realidad institucional y, por supuesto, a lo que ustedes nos están manifestando. Solo quiero manifestarle en el tema de la Procuraduría, totalmente de acuerdo, fue un lapsus ahí, no va el tema de la Procuraduría, siempre se ha luchado para que la Procuraduría se siente que los personeros son los hijos de ellos, pero es totalmente diferente, no son empleados, correcto, es totalmente diferente, y usted lo acaba de decir, Ricardo, la autonomía es total de las personerías, y vería yo un poquito de inconveniente en el tema que usted dice que asistencia económica por parte de la alcaldía para cumplir algunas funciones. Eso se va a convertir en que la responsabilidad es suya como personero y después no la cumple por los inconvenientes que se presenten con el Ejecutivo y la responsabilidad va a ser suya. Yo creo que ahí se nos puede generar, toca evaluarlo muy bien, porque en la práctica va a ser diferente. En la práctica va a ser diferente. Mil gracias, doctor Ricardo, por su exposición. Damos el uso de la palabra a la doctora Nora Ilse Jiménez de la Personería de Villavicencio, es la jefe administrativa de la Personería de Villavicencio Meta. Muy buenos días. En nombre del personero doctor Marlon Cabrera, vengo a presentar una ponencia sobre el proyecto de ley del Estatuto del Personero. El proyecto presenta en el artículo 13 que se establece que las personerías serán elegidas por los consejos municipales o distritales para periodos institucionales de 4 años dentro de los 10 primeros días del mes de abril del año que inicia su periodo constitucional, previo concurso de méritos que adelantan
los consejos municipales y distritales. Asimismo, establece que el periodo de las personerías así elegidos iniciarán su periodo el 1 de mayo siguiente a su elección y concluirán el último día hábil de abril del cuarto año. En el artículo 14 del mismo proyecto establece que el periodo de los personeros allí elegidos iniciarán el periodo del 1 de mayo siguiente a su elección y concluirán el último mes de abril del cuarto año. Sin embargo, en este proyecto no se observa que en el proyecto qué va a pasar con el periodo de los actuales personeros que han sido elegidos por concurso de méritos, que hasta la fecha van hasta el último día del mes de abril del 2020. ¿Y cuándo iniciarían los nuevos? Es por esta razón que se solicita a la honorable comisión que para facilitar esa transición con la nueva ley se extienda por el término estricto y requerido el periodo de los actuales personeros, incluyéndose un parágrafo transitorio en ese proyecto de ley que amplíe el periodo de los actuales personeros hasta el último día del mes de abril de su periodo constitucional. Solicitamos como personería que quede en este estatuto del personero el siguiente parágrafo transitorio. Los personeros distritales y municipales elegidos antes de la vigencia de la presente ley concluirán su periodo el último día del mes de abril del año 2020, porque eso no está claro en el proyecto de ley. Hay que tener en cuenta que cuando la ley 1031 del 2006, también cuando amplió el periodo de los personeros, ahí quedó establecido esta transición para evitar cualquier inconveniente. En el tema de las funciones del personero, artículo 24, numeral 3, que establece la vigilancia y conducta oficial de los empleados públicos. En eso queríamos señalar que en el Congreso cursa el Código Único Disciplinario que ha sido devuelto, que aún no está en vigencia, y en este se ha empleado en el artículo 92 las competencias de las personerías. La competencia determinada teniendo la calidad del sujeto disciplinario, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió, la falta del factor funcional y de conexidad. Frente a esto, la personería considera que ampliar la competencia disciplinaria en asuntos de particulares que ejercen funciones públicas abocaría a las personerías a conocer e investigar en el ámbito nacional, como lo son las cámaras de comercio, los personeros, las concesiones, que son de competencia departamental y nacional, porque no es muy claro en el código, ni siquiera en este estatuto, se está limitando la competencia a las personerías y estaría dejando como un campo abierto para que ellos conocieran, las personerías conocieran de asuntos que son del orden nacional, como el caso de los notarios también, si no se deja claro en este estatuto. Por eso consideramos que si se amplían esas competencias para las personerías con un presupuesto tan limitados como la tienen, igual como la tienen las personerías de categoría quinta, sexta, cuarta, también las personerías de primera como lo es Villavicencio, donde los presupuestos son del 1.7, los ICLD, que eso varían de acuerdo al comportamiento de los ingresos, y caso puntual lo tenemos en la vigencia anterior, donde se cayeron los ingresos corrientes de libre destinación en la entidad territorial y creo que también a nivel nacional afectó todas las personerías. Eso hizo que los presupuestos como la personería de Villavicencio decayera, y eso significa un apretón financiero que pone en riesgo el cumplir las funciones de las personerías frente a la capacidad institucional que se tiene y que se debe tener para responder a una serie de competencias que día a día las diferentes normas y leyes y el Código Único Disciplinario le viene dando y entregando a estas personerías, donde no hay ni la infraestructura ni el recurso humano suficiente para poderlo atender, porque la capacidad financiera con lo que está limitada. Doctora Nora, en 2 minutos cierra su intervención, por favor.
Es por eso que consideramos que en ese artículo de ley se deben señalar las competencias disciplinarias allí mencionadas para que no sean ampliadas. O sea, lo que queremos es que se limite en el proyecto del estatuto las funciones netas y competencias que debe tener las personerías en el orden territorial y que no porque está como contrario a lo que dice el estatuto único disciplinario, donde la competencia en la parte de disciplinaria de los particulares con funciones públicas no se está limitando y se está dejando a que se conozca, que se pueda conocer situaciones de personas del orden nacional y departamental. Y un puntico adicional, tocando un poquito la parte financiera, sería muy importante que el presupuesto de las personerías de categoría especial primera y segunda se aumentaran los porcentajes al menos a los que tienen las contralorías de las mismas categorías, porque son más competencias las que tienen las personerías frente a las mismas contralorías y resulta que los presupuestos de ellas son más grandes frente a los que tienen las personerías municipales y distritales. Gracias, doctora Nora. Le pedimos el favor de dejar su ponencia radicada en Secretaría. Le damos el uso de la palabra a Eider Morales Vargas, personero de Chiscas, Boyacá. Buenos días a todos los presentes. En representación de la Asociación de Personeros de Boyacá, actuando como fiscal y personero del municipio de Chiscas, de categoría sexta, hago mi intervención pues frente a las observaciones que tenemos a este proyecto de ley. En primer lugar, pues vamos a resumirlo en lo que es la prohibición de la reelección del personero y el requisito para ser elegido consistente en ser natural del respectivo municipio o acreditar la residencia ininterrumpida por un periodo no inferior a 2 años contados a partir del momento de la elección en el lugar de la postulación. En primer lugar, el tema de la reelección ya fue tratado en la sentencia C-267 de 1995, evaluando el artículo 172 de la Ley 136 de 1994, en donde efectivamente también se prohibía la reelección de los personeros. En este aspecto se hace un análisis por parte de la Corte, en el cual, digamos, se prevé que el cargo como personero municipal se tiene en el artículo 118, 291 y 313 de la Constitución. Y dentro de la Constitución solamente, pero que, digamos, la Constitución no prevé la prohibición de la reelección de este cargo, como sí lo prevén para otros cargos como es el de Presidente de la República, Vicepresidente, magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, miembros del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil. Dice la Corte, digamos citándola textualmente, que si el candidato ha sido personero, esta circunstancia aisladamente considerada no puede repercutir en detrimento de sus aptitudes ni es capaz de anularlas. Por el contrario, la experiencia acumulada debería contar como factor positivo. Además, dice la Corte que así la designación necesariamente recaiga en una sola persona, la asunción de la personería no sea un destino universalizable, la oportunidad de ser personero, siempre que el candidato que lo haya sido en el pasado, en igualdad de condiciones con los demás, permanece abierta a todas aquellas personas que se postulen para tal efecto. En segundo lugar, se hace la observación al requisito para ser elegido personero consistente en ser natural del respectivo municipio o acreditar la residencia, como ya se había dicho anteriormente. Para esto se cita la sentencia C-1412 del año 2000, en el cual básicamente lo que se evalúa son los artículos 42, 43 y 86 de la Ley 136 de 1994, que contempla una residencia mínima de 1 año para los concejales y alcaldes que se presenten, digamos, para la elección popular de los municipios. En esta sentencia, digámoslo textualmente, dice que en suma, dado que el legislador goza de un amplio margen de libertad para prever los requisitos y causales de inhabilidades e incompatibilidades, la jurisprudencia ha señalado que en estos casos
no proceden efectuar un control estricto de constitucionalidad. No obstante, lo anterior no significa que el legislador pueda configurar cualquier situación como requisito o causal de inhabilidad o incompatibilidad. Las calidades positivas o negativas que consagre la ley deben guardar la debida razonabilidad y proporcionalidad con los fines perseguidos por el legislador al señalarlos y no pueden significar un sacrificio injustificado del derecho a todo ciudadano que tiene a acceder a cargos públicos. Es por esto, digamos, que toda reglamentación que se dé por parte del Honorable Congreso de la República debe ser útil y necesaria, además debe ser proporcional. Y este requisito, pues básicamente lo que estaría generando es la afectación a multiplicidad de abogados, pues que quedarían por fuera de la posibilidad de presentarse a este concurso. Digamos, en el caso personal, yo cuando me presenté al concurso, yo soy natural de Bogotá, por lo tanto, al ser estudiante egresado no graduado, no podía acceder al cargo con esta condición que se está presentando en esta ley, que es el caso de un gran porcentaje de egresados no graduados naturales de municipios de primera categoría, segunda, tercera, cuarta, quinta, que no se podrían presentar al 90% de los municipios, y por lo mismo se restringiría esta participación de carácter meritocrática. Lo que se debe buscar es una realización de una elección en función del mérito y las calidades intelectuales de los aspirantes, garantizando la igualdad de condiciones, respetando también, digamos, una autonomía que tienen los municipios para realizar decisiones legítimas, como lo dice la Corte Constitucional. Ahora bien, entre otros temas que hemos tratado, me gustaría también hablar de que de pronto en el proyecto de ley se debería evaluar la provisión de condiciones físicas, como digamos la oficina de la personería, que muchas de las veces está ubicada en la alcaldía municipal, pero está sujeta a la voluntad del alcalde. Doctora Ider, 2 minutos para cerrar su intervención. Muchas gracias. Dependiendo de si uno hace un control o no, pues como ya lo hemos visto en noticieros a nivel nacional, se han presentado casos en que personeros, compañeros, colegas han sido expulsados básicamente de la planta física, lo cual no se contempla en este proyecto de ley. Además, como ya lo mencionaban los compañeros, financieramente la estipulación de una planta de personal en los municipios de sexta categoría con secretario y un profesional universitario, pues digamos busca unos fines bien intencionados, pero que no se pueden cumplir, no se pueden garantizar. Invitaría de pronto a que en el proyecto de ley no se estipulara una planta mínima con la finalidad de que nosotros, digamos, podamos ejercer la autonomía presupuestal para contratar y asimismo surtir las necesidades que se presenten en nuestros despachos. Esto sería básicamente mi intervención. Muchas gracias. A usted, doctora Ider, muy amable. Tiene el uso de la palabra la doctora Tulia Hernández, personera de Manizales. Muy buenos días, un saludo cordial a la mesa directiva, a los compañeros personeros del país. Enhorabuena, señor presidente, estar debatiendo sobre un proyecto de ley para los personeros. Y tengo para contarle que la última semana de enero del año 2016, 156 personeros nos reunimos en Manizales y elaboramos un boceto de lo que haríamos cada uno desde nuestros territorios para impulsar un proyecto de norma que retomara ese vacío que tenemos y que dejó la Ley 136 y la Ley 1551, que nos ha tenido en todas las dificultades de las que hoy hacen referencia a los compañeros. Y yo lo voy a tomar en este momento a partir del proyecto de norma para hacer el aporte. Uno es en el artículo 3º, hacer alusión, a título de sugerencia, que se haga alusión a que los personeros, ya que asumimos condición de defensores de derechos humanos o de la Defensoría del Pueblo en cada territorio, tengamos la investidura de defensores de derechos humanos y lo que conlleva ese tratamiento. En el parágrafo 1 del artículo 5, coincido con los colegas en que una vez aprobado el presupuesto de la personería, este solo podrá ser modificado por el Consejo Municipal a iniciativa del respectivo personero. En eso pues coincido, pero en cuanto a la estructura interna de las personerías, el artículo 7
estaría sugiriendo una organización, un acomodamiento en el sentido de que la planta de personal se conforma con el personero y al menos un profesional universitario y un secretario, siempre que el presupuesto del organismo permita su remuneración conforme a la ley laboral vigente. Más adelante, cuando llegamos al artículo 9, yo sugeriría a la comisión muy respetuosamente que hablemos más bien de la conformación del patrimonio y el presupuesto de las personerías municipales por la siguiente razón. Hace mucho rato vengo dándole estudio a ese artículo 10 de la ley 617, buscando inclusive la declaratoria de inconstitucionalidad porque hay un comportamiento atípico. Yo quisiera que me entendiera el ejercicio, presidente, y es en el sentido de que ese presupuesto crece anualmente con base en lo que determina el señor alcalde, pero no crece con base en el índice de salarios ni del IPC. Y eso nos está proyectando en el ejercicio del impacto fiscal en que a futuro las personerías vamos a estar desfinanciadas. Como está propuesto aquí, presidente, dice lo siguiente, que nosotros tendríamos un presupuesto conformado por estos recursos, pero se nos van a quedar por fuera otros ingresos que nos van a llegar por vía de las comisiones o aquellos recursos que nos envíen las entidades que solicitan de nuestros servicios a nivel municipal. Tengo una sugerencia muy respetuosa para incorporarlo, porque después de hacer un ejercicio en el sentido de cómo se comporta el presupuesto de las personerías, y lo he compartido con los personeros de Caldas, soy la presidenta de la Asociación de Personeros de Caldas, es que además de estos recursos de los que está hablando este artículo 9, el presupuesto de las personerías contemple un rubro que se denomine otros ingresos, que se alimentará o se contabilizará con los recursos que provean las entidades por concepto de los despachos comisorios, trámites de diligencias, notificaciones, convenios de cooperación, porque hay algo bien simpático, presidente, y lo viví en este espacio cuando tuve que sacar del servicio un vehículo y no lo podía vender en un martillo porque los recursos debían volver al municipio. Entonces hay que tratar ese problema de la unidad presupuestaria para que podamos hacer viable este proyecto de ley. Más adelante tenemos lo siguiente, y es también una sugerencia atendiendo a lo que afirmé anteriormente del comportamiento del presupuesto, y es en el sentido que estas participaciones en los ingresos corrientes de libre destinación, ese esfuerzo fiscal de la entidad territorial, sea para la vigencia fiscal del año 2019 y para las siguientes vigencias fiscales el presupuesto financiado con recursos de la entidad territorial se afecten o se incrementen atendiendo al índice de precios al consumidor o a la variación estimada para los salarios mínimos. Es una sugerencia porque creo que eso atendería al problema de la desfinanciación de los presupuestos de las personerías. Con aquello del salario de los personeros, en aquello los factores salariales, sugeriría entonces que si se aprobara el proyecto de ley también se mire con qué se va a financiar o si lo va a asumir el respectivo municipio o la entidad territorial con cargo a su respectivo presupuesto. La misma sugerencia con respecto al aseguramiento o el seguro que se extendería para el personero. Tendría con respecto a toda esta, a la extensión de las incompatibilidades, que revisemos aquello de la incompatibilidad del ejercicio de la profesión o la libre empresa extendida a 12 meses, porque entonces estaríamos teniendo a un profesional totalmente cesante e imposibilitado de poder continuar en su ejercicio. Doctora Tulia, tiene 2 minutos para cerrar su intervención. En su ejercicio económico activo. Entonces sugeriría revisar aquello. Y en cuanto a toda esta descripción de las competencias y de las funciones que describe sobre a cargo de los personeros, diría o sugeriría que más bien se delegara para la compilación en un decreto unificador, un decreto único para el Ministerio Público, porque se nos quedan por fuera una cantidad de funciones que tienen que ver con las normas de la Ley de Infancia y Adolescencia, con las normas en materia de la planeación municipal, como es aquello del plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial, la promoción de la participación ciudadana, el tema de plataforma de juventud, en fin, un sinnúmero de funciones que diría que si la ley se vuelve taxativa, se quedarían por fuera, y en eso pues ya los personeros con 2 años de experiencia sabemos
que va a ser necesario más bien tecnificar la norma en esa propuesta. Es toda mi intervención, presidente. Muchas gracias. A usted, trato día muy amable por su ponencia. Tiene el uso de la palabra la doctora Carmen Teresa Castañeda, personera de Bogotá. Muy buenos días, honorable representante y ponente de este proyecto de ley, Óscar Sánchez, a los representantes Germán Navas Talero, Santiago Valencia, a los compañeros y compañeras personeros y personeras que también lideran hoy este espacio del foro público, a los líderes de nuestro sindicato Asopersonerías y a todas y todos los ciudadanos que están en esta sala. Yo quisiera hacer, sin ir específicamente a muchos temas del proyecto de ley, hacer algunas acotaciones de manera general y algunas otras muy aterrizadas al proyecto. Primero quiero aplaudir el que se mantenga la meritocracia para la elección de los personeros. Bogotá, después de 230 años, tuvo la posibilidad de tener una mujer personera, y por primera vez a través de la meritocracia. Por tradición, el cargo de personero casi siempre es para hombres, y para las mujeres que poco nos queremos debatir en las lides políticas, es casi que imposible. Entonces, el escenario de la meritocracia resulta muy importante porque es una garantía de transparencia al acceso del cargo público, pero también de igualdad y de condiciones y perspectiva de género para que las mujeres también podamos acceder a estos cargos. En segundo lugar, muy de acuerdo con la personera que nos antecede, estoy de acuerdo con el tema de las funciones. Hace 10 años, más o menos, un estudio, cuando trabajé en la Procuraduría General de la Nación, me permitió reconocer más de 600 funciones asignadas a los personeros municipales y distritales. Y lo que se pretende bosquejar o anunciar en este proyecto de ley palidece frente a toda la funcionalidad de los personeros y personeras en el país. Todos los escenarios legislativos le asignan una función al personero. Y a eso me parece que se queda corto el proyecto de ley. No sé hasta qué punto pudiese hacer un análisis muy juicioso si se quisieran introducir, o preferible decir en un artículo muy general, pues que se deben cumplir todas las normas que están dispersas en las diferentes codificaciones o leyes que hay en el Estado colombiano. También una sugerencia por técnica legal, las prohibiciones que se han insertado en este proyecto de ley son todas las que conciernen a los servidores públicos en general que se encuentran en la ley 734, entonces pareciera que fuera como una textual copia y no haría gala como también a lo que significa la dignidad de ser personero en el tema de las prohibiciones. Allá el representante Navas se ríe, pero podría ser casi que para no decir que aquí se copia. Perdón, me estoy riendo. Tú eres autor del proyecto, yo soy simplemente ponente, por eso me río, no es de lo que usted dice, es de él. No, es por el tema de pronto del término que utilicé de que sea una copia, pero yo conozco la ley 734 y me da la tarea de mirarle si son textualmente transcritas. Entonces, en ese orden de ideas sí me parece que debería hacerse un ejercicio mucho más juicioso de técnica legislativa y más bien remitirnos a los deberes, prohibiciones que la ley 734 que aplica para todos los servidores públicos pudiera tenerse en cuenta como tal. Hay un término que es muy cacareado en todos los escenarios públicos y es el de que nosotros los personeros somos autónomos administrativa, presupuestal y financieramente. Eso es una farsa, que está y reposa ya en la ley, pero que para sacarnos a nosotros en cuenta y para traernos a nosotros y dignificarnos en los cargos se nos dice que tenemos autonomía presupuestal. Es una humillación presupuestal ser personero.
porque uno depende de lo que le diga el alcalde del municipio, del distrito. Usted es personero, a mí no me sirve que usted cumpla las funciones de control disciplinario, de vigilancia, de veeduría, de protección de derechos humanos, y téngale, solamente le voy a dar este presupuesto. Eso es lo que nos pasa a nosotros, y nos toca estar mendigando en el consejo, con los concejales, para que nos ayuden y nos puedan hacer de pronto unas aproximaciones superiores, por lo menos en los proyectos de inversión, para quienes en las categorías primeras y especiales podemos contar con proyectos de inversión, porque los demás se quedan viendo un chispero. Los compañeros de cuarta, de quinta, de sexta categoría piden limosna. ¿Cuál autonomía? Doctora Carmen tiene 2 minutos para redondear su ponencia. ¿Cuál autonomía presupuestal y financiera o cuál dignidad del cargo podemos nosotros predicar cuando, como lo dice el compañero, muchos personeros tienen que estar como gitanos mirando a ver en qué lugar, en qué garaje les dejan funcionar? Hasta de pronto muchos personeros del país han tenido que poner su casa a disposición para poder prestar el servicio de personeros. Eso es humillante para un funcionario que ejerce el control a la administración en los diferentes entes territoriales. Se nos dice que somos autónomos e independientes, carecemos de presupuesto, pero además no solamente carecemos de presupuesto y tenemos una cantidad de funciones, sino que tenemos que hacer de comisión para la Procuraduría, de comisión para la Defensoría, de alguna autoridad administrativa que se le ocurra pedirle al personero que le colabore con actividades, del gobierno nacional, de los jueces de la República. Entonces, nosotros somos casi que los mandaderos de todos, sobre todo en los municipios alejados del país. Y finalmente, yo quisiera en esa técnica que los personeros que me han antecedido, el doctor Ricardo, el doctor Mauricio, la doctora Tulia, ese tema presupuestal es supremamente serio, porque muchos dicen, usted que es la personera de Bogotá, tiene una cantidad de presupuesto, debo atender a más de 8 millones de habitantes, en la ciudad de Bogotá, y 890 cargos y aproximadamente 400 contratistas, para un total más o menos de 1.300 funcionarios y contratistas, no alcanzan para atender una ciudad como Bogotá, que tiene más de 8 millones de habitantes. Muchas gracias, representantes, muy amables. A usted, doctora Carmen Teresa. El objetivo que buscamos con el proyecto es unificar normatividad que hay referente a las personerías. Si hablamos de la ley 617, que en el año 2000 le dio a las personerías funciones de control fiscal, queremos también que estén dentro de un estatuto. La personería de Bogotá, hacia eso del año 2000 o 2002, por el mismo tema que usted acaba de manifestar del músculo financiero que vemos los personeros de provincia en ustedes, sacaron un libro lo más de bonito, que yo creo que en muchas de sus personerías reposan, blanquito con verde, donde hicieron un compendio de todas las normas de la personería. Qué bien hizo la personería de Bogotá de entregar esos libritos, porque en muchas personerías del país no existía el compendio de la normatividad para poder consultar qué tenía que hacer el personero, y mucho menos lo que hoy tenemos de internet en muchos municipios. Ese estatuto lo que busca es eso. Por eso va a encontrar normas que hoy existen, que por supuesto están, como las que usted acaba de nombrar, pero lo que buscamos nosotros, y el espíritu de este proyecto de ley, es poder que el personero tenga una herramienta como estatuto de la personería y sea su libro consultor para que puedan ejercer de mejor forma sus funciones. No hablo de Bogotá, no hablo de Manizales, no hablo de Cartagena, hablo de Beltrán, un municipio de Cundinamarca, hablo de La Palma, un municipio de Cundinamarca que es mi departamento que conozco, hablo de Medina, y así muchísimos municipios del departamento y del país que no tienen acceso ni de pronto vía internet a tener la normatividad. Y eso es lo que queremos con este proyecto. Cuando yo fui personero, tuvimos la oportunidad de tener un personero que hoy es senador.
que nos ayudó muchísimo, en Bogotá. ¿Quién? Varón. Varón fue personero en Bogotá y nosotros compartíamos el personero de Bogotá, yo personero de Boyacá. Eso es una cosa totalmente diferente. Pero con un apoyo grande se logró avanzar y afianzar la institucionalidad, que es lo que buscamos. Y estoy completamente seguro que todas estas intenciones, por supuesto a buena hora y bien intencionadas, valga la redundancia, de parte de ustedes, tiene que llevarnos a tener un resultado en las mejores condiciones. En el día de ayer, ustedes lo comentaban, o en la noche, compañero Navas, no tuvo los votos suficientes un proyecto de ley que buscaba modificar la elección del personero, y se hundió, o sea, se archivó. Escuchamos todas las propuestas de diferentes sectores del país, que es lo que sucede en estos recintos de la democracia, y por supuesto muchos acompañando la transparencia de la elección de los personeros, no queriendo decir que las elecciones anteriores fueran amañadas todas, porque estaríamos nosotros diciendo totalmente diferente a la realidad de provincia. Me decía el profesor Navas ahorita, cuando hablaban de la reelección, me decía, es que en un pueblo pequeño el personero reelegido es jefe, en el segundo periodo maneja el alcalde y maneja los concejales, porque está en un proceso de continuidad. En eso tenemos muchísima diferencia, profesor Navas, que creemos nosotros en otro concepto desde la provincia. Pero bueno, quería a su intervención, doctora Carmen Teresa, manifestarle ese punto, y ese es el objetivo que tenemos. Y bienvenidos. Yo sé que ustedes, desde la institucionalidad Bogotá, tienen toda la posibilidad de apoyarnos a poder fortalecer el proyecto y que el proyecto sea realmente un fruto o un resultado del trabajo de ustedes, y que nosotros seamos la herramienta desde el Congreso para que lo podamos llevar a la realidad. Esto se está peleando desde el año 98 yo fui personero, y desde esa época vivimos peleando poder generar mejores condiciones para las personerías, y escuchamos lo mismo. Lo único que en esta audiencia no he escuchado es lo que afortunadamente en un momento anterior se pudo unificar, porque anteriormente el sueldo de los personeros se lo dejaban al albedrío de los consejos con un porcentaje que estaba determinado en una jurisprudencia en los años 94, y ahí era el lío más grande. Pero bueno, tiene el uso de la palabra la doctora Patricia Lozano, presidenta de ASO Personerías. Gracias, presidente Oscar Sánchez. Un saludo de parte de nuestra asociación al doctor Santiago Valencia, al doctor Germán Navas Talero, que ha estado siempre con nosotros en esta lucha, en el referendo, defendiendo las personerías. Estuvo con nosotros en Cuba, en capacitaciones y en diferentes países, defendiendo nuestra institución. A la doctora Amparo, secretaria de la mesa directiva. Sí, contentos, nuestra asociación desde hace muchos años venimos defendiendo lo que es la institución personería y revaluándolo laboralmente, lo que son las funciones de personeros, personeras, empleados de las personerías, y a raíz de eso presentamos al doctor Edinson Delgado, la asociación, un documento, un borrador de documento que creo que ustedes han sacado los insumos, parte de los insumos del proyecto lo han sacado con el documento de nosotros, donde está la exposición de motivo, consideraciones fácticas, objeto del proyecto, marco normativo, ¿sí? Fundamento constitucional, fundamento legal, consideraciones tales como jurídicas de los personeros, el papel de los personeros en el posconflicto, la necesidad de mejorar, ojo con esto, doctor Oscar, de mejorar las condiciones salariales y prestacionales de los personeros y personeras municipales. Le juzgamos ahora a la Asociación Nacional de Empleados de las Personerías, porque como le decían aquí los que me antecedieron en el uso de la palabra, 600 o más de 700 funciones
ser la cenicienta de la Procuraduría General de la Nación, porque si no se le cumple a la señora Procuraduría, entonces aquí va a haber aquí hay disciplinario, inhabilidad y destitución para personeros y personeras. El proyecto importante, vamos a dejarle el documento nuevamente porque no supimos en realidad qué sucedió, dejamos el documento radicado, hicimos un debate en el salón Boyacá con el doctor Enson en el mes de febrero del año pasado y nunca más nos llamaron a la asociación de qué había pasado con esto, entonces no sabemos qué pasó con el proyecto, con el borrador de proyecto que nosotros entregamos, que vamos a dejar en la mesa directiva. Aspectos fundamentales de lo que han hablado, la autonomía de los personeros y personeras. En el proyecto interesante nos habla que el alcalde tiene que elegir en caso de que haya una inhabilidad, nos hablan que el consejo en 10 días tiene que mirar las inhabilidades y las sanciones de los personeros, y en cuanto al presupuesto, nuevamente vuelve y caemos. ¿Qué dependencia va a haber disciplinaria cuando son los alcaldes los que definen hasta la mesa o el escritorio en que se sienta un personero? ¿Qué dependencia va a haber si se le entrega el papel y se le entrega la hoja con la que tienen que escribir porque no hay presupuesto? Nosotros felicitamos el proyecto, pero queremos estar en una mesa de diálogo con la mesa directiva de la Comisión Primera porque hay insumos que faltan para que sea un proyecto macro. También tenemos que decirles a ustedes, mire, aquí está sucediendo un fenómeno y coloco el ejemplo. Recorriendo a personerías a nivel nacional, el fenómeno estuve con los concejales porque inhabilitaron al personero que había sido elegido. Dejaron encargado a un personero en la personería de Ibagué. Y el alcalde de Ibagué no permitía, que tenían que quedarse interinos el personero y el contralor, los órganos de control de Ibagué. Y en nuestra exposición mirando a los concejales, me decían los concejales, nos ha tocado, doctora, pagar abogados porque ahora nos están demandando a nosotros por este proceso de elección. Entonces, 2 años, hasta ahora pudieron elegir un personero y entonces los órganos de control no pueden investigar, no pueden hacer. Entonces, esta dependencia de los alcaldes y estas funciones de los concejales, que llega un momento en que enredan todo, tenemos que mirar cómo vamos a independizar dentro de este proyecto, dentro de la competencia que nos da la ley. Estamos dispuestos como Asopersonería, los personeros y personeras de Colombia lo saben, a seguir trabajando con ellos, a defender la institución como se hizo en un referendo. En el referendo el doctor Navas Talera se dio cuenta, 12 de la noche, donde no servía en la época del presidente Uribe, y Fernando Londoño nos decía, acabo las personerías porque las acabo. 53. Doctora, tiene 2 minutos. 53 días, 24 horas metidos en el Congreso de la República, y cuando usted habla del papel de nosotros, le entregamos a ellos un plegable blanco y verde a cada uno de los congresistas porque me decían, deme el motivo por el cual debo defender las personerías de Colombia, y lo hicimos uno por uno, y ganamos, y es testigo el doctor Germán Navas Talero de eso, y creo que vamos a lograr un gran proyecto, pero teniendo una gran mesa de concertación y de diálogo para que se quede un proyecto macro. Muchas gracias. A usted, doctora Patricia. Quisiera contestarle, doctora Patricia, que este proyecto lo hemos trabajado con el doctor Edison. Y por supuesto el doctor Edison ha colocado el trabajo que él tenía, que vino haciendo con ustedes, el trabajo que nosotros veníamos realizando, que al inicio de la audiencia lo manifesté, para poder unificar un solo proyecto y no hacer 2 esfuerzos por diferente lado, sino unirnos para poder avanzar el proyecto tanto en Cámara como en Senado. Ese trabajo, como usted lo acabó de determinar, no se perdió porque se tomaron muchísimos insumos de lo que se había trabajado con el senador Edison
y con el trabajo que nosotros hicimos y que nos afianzamos en los personeros de Cundinamarca en una reunión que se realizó con ellos y algunos miembros de la anterior Junta Directiva de Apercundi. Tiene el uso de la palabra la doctora Alba Lizarazo, personera de San José de Cravo Norte, Arauca. Muy buenos días para la mesa, para mis colegas personeras y personeros, para los asistentes a la audiencia pública. Mi nombre, como lo acaban de escuchar, es Alba Yanel Lizarazo Solano. Soy una abogada santanderiana que un día decidió cumplir un sueño de universitaria y ejercer la función de defensor de derechos humanos en un departamento como es Arauca, con las dificultades y los retos que ello implica, porque todavía nos encontramos lastimosamente no hemos encontrado el posconflicto, aún nos encontramos en un conflicto vivo, con un actor que está en una mesa de negociaciones, pero que tiene ciertas acciones en el territorio que van de forma distinta a lo que manifiesta en esta mesa de negociaciones. Ser santanderiana y no ser araucana y no ser ciudadana de Cravo Norte no me hubiese permitido entonces el ejercicio de mi cargo si la prohibición, o digamos uno de los requisitos fuese la residencia por un término no menor a 2 años en el municipio. Pero esa es realmente una fortaleza, porque eso me ha permitido conocer un territorio y trabajar con una independencia y una autonomía frente a estas dinámicas del territorio que son muy fuertes. En ese entendido quisiera decirles que me parece sumamente importante del proyecto de ley lo que atiene al defensor de derechos humanos. Me excuso. ¿Por qué? Porque soy una de las personeras amenazadas en nuestro territorio por el ejercicio eficiente de mi cargo. Y como no soy considerada defensora de derechos humanos, que es una de mis funciones prioritarias para los organismos de protección del Estado, soy simplemente una servidora pública. Y en ese entendido tengo una atención que no obedece al riesgo excepcional al cual estoy sometida por el ejercicio de esa defensa de los derechos humanos de mi población. Por eso sería realmente importante que en este estatuto se considerara y resaltara la condición de defensor de derechos humanos para que tuviésemos un trato diferencial ante la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior cuando, tratándose de situaciones que atenten contra nuestra integridad, seamos atendidos de esta manera. El ejercicio de la defensa de derechos humanos en Colombia no es fácil, implica ir entre 2 mareas, entre la institucionalidad y los actores del conflicto, y por eso ser neutral en muchas ocasiones genera unas implicaciones para nuestra propia vida, integridad y la de nuestra familia. En el departamento de Arauca somos tan solo 7 municipios, y de esos 7 personeros municipales en la actualidad estamos amenazados 3, y no tenemos las mismas condiciones que pudiera tener un personero o un funcionario, un servidor público al interior de nuestra nación, porque las dinámicas de nuestro territorio se hacen muy sensibles y muy difíciles para el ejercicio de nuestro cargo. La dimensión de mi municipio es algo así como 3 veces el departamento del Quindío. Esa es la extensión de mi municipio, y ejercer las funciones en esa dimensión de kilómetros pues genera un impacto en la función y en la integridad propia.
Eso frente al tema de las consideraciones de derechos de defensor de derechos humanos. Y quería hacer una acotación frente a las funciones como integrante de los comités municipales y distritales para la atención integral a la población desplazada, en el sentido que este comité en estricto sentido no es como se desarrolla en este artículo, porque eventualmente podría uno hablar del Comité de Justicia Transicional, que sería quien atendiera a la población víctima del conflicto y no solamente a la población desplazada. Habría que hacer una modificación del artículo 27 para que estuviera ajustado a población víctima del conflicto, sin que se entendiera solo respecto de un hecho victimizante, que es el desplazamiento forzado, y en consideración a que no existe un comité municipal y distrital de atención integral a la población desplazada. Finalmente, les agradezco que pueda haberles hablado como miembro de la Red de Protección de Personeros de Frontera del Departamento de Arauca y Cubará, Boyacá, una iniciativa para proteger a los ciudadanos de nuestro territorio. Pero me gustaría en ese sentido que se considerara el desarrollo normativo para aquellos personeros que ejercemos nuestra función en la frontera como tal, porque a nosotros nos... Doctora Alba, tiene 2 minutos. Y en ese sentido es porque las consideraciones de nuestras funciones en una zona de frontera, y más con las posibilidades o con los retos que nos significan la migración cada vez más masiva de los ciudadanos venezolanos, y el paso por nuestras personerías implica darles una atención, cierto, prioritaria en algunos sentidos, y las funciones como personeros se quedarían un poquito cortas frente a esas dinámicas del territorio que tenemos que atender. Entonces, les solicitaría estudiar y, si es posible, incorporar una parte que hiciera referencia a quienes ejercemos nuestro cargo de personeros en las fronteras de nuestra amada Colombia. Muchísimas gracias por su atención, muy amables. A usted, doctora Alba, gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Matt Sáenz, personero municipal de Valencia, Córdoba. Buen día, un cordial saludo a los miembros de la Comisión Primera de la Cámara que están presentes, a los compañeros personeros y a la audiencia que nos acompaña. Desde la Personería de Valencia nos dimos a la tarea de estudiar este proyecto de ley, de atender la convocatoria y la invitación que amablemente nos hiciera la comisión, y presentamos un documento con unas propuestas puntuales en relación a lo que nos genera, digamos, diferencia o nos merece un comentario, un ajuste, resaltando por supuesto la iniciativa, el proyecto de ley como tal, y que en realidad está orientado al fortalecimiento del ejercicio de las personerías. La primera observación es en relación con el artículo 9, que habla de presupuesto de las personerías. Hay un aumento significativo, como el primer compañero que habló, pues al ser Valencia un municipio de categoría sexta y al ser alrededor de los 90% del 90% de los municipios del país municipios de categoría sexta, el aumento que se propone nos genera un alivio, pero tenemos también elementos de juicio para afirmar que podría estar quedándose corto. En el pasado, y hoy lo queremos reafirmar, en la Personería Municipal de Valencia hemos propuesto que se cambie de criterio a la hora de asignar o de definir el presupuesto de las personerías. Es decir, desde nuestro punto de vista, poco sentido tiene o poca pertinencia el hecho de que se asocie el presupuesto de las personerías a la categoría del municipio. Para poner un ejemplo que nos aterrice, el departamento de Córdoba tiene 30 municipios, de ellos 29 somos de sexta categoría, solo la capital Montería es de primera o segunda categoría.
el restante 29 somos de sexta categoría. Hay municipios como San José de Uré con 11.000 habitantes y hay municipios que exceden los 100.000 habitantes, como el caso de Tierra Alta, como el caso de Lorica. Y en esos casos, pasando por Valencia, que tenemos 45.000 habitantes, todos tenemos que ejercer nuestras funciones con los 117 millones de pesos que nos garantiza la ley vigente. Entonces, a mí me parece que se podría considerar la posibilidad de asociar el presupuesto de las personerías no a la categoría del municipio, sino a un criterio poblacional, de manera similar a lo que hace la ley 136 al definir la composición de los consejos. La ley 136 establece 8 rangos de poblaciones para definir el número de concejales que tendrá la corporación pública de cada municipio, y me parece que ese podría ser un criterio más acertado. Obviamente, como nosotros no tendemos de pronto los profesionales, el equipo idóneo, yo no me atreví a formular una propuesta puntual, simplemente queremos como dejar en el tintero la inquietud para que se analice desde la comisión, ojalá con el acompañamiento de FENALPER, de Asopersonería y de pues todos los interesados en examinar esta propuesta, asociar el presupuesto de las personerías no a la categoría de municipio porque es impertinente, sino a la población. En realidad lo que nosotros atendemos es a la población de nuestros municipios y no tiene nada que ver el cumplimiento de las funciones, o poco tendría que ver con la categoría de municipio al cual pertenecemos. Entonces allí dejamos esa primera inquietud. En relación con el artículo 13 que habla de la elección de los personeros, tengo una inquietud acerca del cambio de la fecha de la elección. La ley 136 establece distintas fechas, distintos cronogramas o calendarios de sesiones por parte de los concejales, y dice que en los primeros días del año en que inicia el periodo constitucional del Consejo se deben dar unas elecciones. El proyecto no justifica el cambio de fecha de enero para abril. A mí me parecería que si ya el Consejo está dispuesto a realizar unas elecciones en los primeros 10 días siguientes a la posesión de los honorables concejales, nada impediría que la elección del personero se lleve a cabo en esos primeros 10 días. Además tenemos el ejemplo del el proceso que ya tuvo lugar a finales de 2015, principios de 2016, donde la parte objetiva del concurso, las distintas fases, se desarrollan por el consejo saliente y la parte subjetiva la desarrolla el consejo entrante en esos 10 días, que básicamente es la entrevista, y que desde mi punto de vista esos 10 días son más que suficientes para que el consejo haga la entrevista y tome la decisión a la hora de conformar la lista de elegibles. Se propondrá 2 minutos, doctor Arto. En el segundo inciso, donde habla del concurso, que se garantice por parte de la ESAP el acompañamiento gratuito para la realización del concurso a los consejos municipales de municipios de quinta y sexta categoría. Aunque en el proceso anterior la ESAP lo ofreció sin ninguna dificultad para los consejos de todas las categorías, y pues las mesas directivas o los consejos que a bien lo tuvieron se acogieron a esa loable iniciativa de la ESAP. Sobre el tema de la previsión de la reelección, ya los compañeros se refirieron, no tiene justificación al ser el método para elegir el concurso. En cuanto a los requisitos, pues también el artículo 14 habla del periodo, se repite lo que dice en el artículo 13, entonces por cuestiones de técnica legislativa se propone que se suprima. En cuanto a la preocupación que manifestaba la doctora Alba en relación con el artículo 27, que habla sobre las funciones para atender a la población desplazada, se propone más bien, desde nuestra perspectiva, la ley 1448 y las normas que ha pedido el gobierno en desarrollo de esa ley tienen una buena regulación de las funciones de los personeros relacionadas con el acompañamiento a las víctimas, y por lo tanto se propone una redacción en ese sentido. En el artículo 31, que habla de las funciones del personero como veedor del tesoro, en el encabezado de ese artículo se condiciona las funciones del personero
como veedor del Tesoro a los municipios donde no exista Contraloría municipal. Desde nuestro punto de vista, no es incompatible que en un municipio donde exista Contraloría y Personería, de todas maneras el personero desarrolle esas funciones que están contempladas allí como veedor del Tesoro, porque desde las competencias del personero, por ejemplo, en materia... Termine, doctor. No son incompatibles las funciones como veedor del Tesoro. También en los numerales 11 y 12 que habla sobre apoyar al Departamento Nacional de Planeación en funciones relacionadas con el Sistema General de Participaciones y con los presupuestos de regalías, se propone una redacción que respete la autonomía de los consejos, es decir, que de los personeros, que no estemos sujetos al Departamento Nacional de Planeación para realizar esas funciones como veedores de los recursos del Sistema General de Participaciones y de las regalías. Y respecto de los numerales 13 y 14 que hablan en relación con el cumplimiento de funciones que tenemos en atención a las víctimas, también se había dicho ya, como dice la ley 1448. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Usted ha manifestado dos cosas que quiero hacer claridad. Primero, la ley 617, si la memoria no me traiciona, manifiesta que las funciones fiscales de las personerías se ejercen siempre y cuando no haya Contraloría. Función que le corresponde al Contralor, ¿cierto? Porque la ley tiene que entregarle la función a una autoridad. Y, por supuesto, relega o mejor da la función en aquellos municipios donde no hay personería. Segundo, ¿por qué hemos querido presentar un proyecto para que las fechas sean de 4 meses para darle viabilidad a que haya un concurso? En palabras de un compañero, para no dejar que queden amarradas las personerías. Me explico. El consejo saliente sería quien estructura el concurso, o sea, la mesa directiva, ¿cierto? Si dejamos esos 4 primeros meses, que creemos que son en tiempo suficiente para que llegue un nuevo consejo, una nueva mesa directiva, haga sus convenios con la universidad pública para hacer el concurso, es un tiempo prudente para que ese concurso se realice y sea ese consejo el que elija al personero de ese periodo, que creemos que es lo más lógico, porque mire, la práctica, y yo creo que en muchos municipios ustedes tienen ese ejemplo, y yo le decía aquí al profesor Navas ahorita, hubo municipios que en el solo concurso llegaba elegido el personero a la plenaria del consejo. Me explico. A los consejos les dieron el 10% del valor, el número, y habían personeros que le llevaban más de 15 puntos al segundo cuando llegó. Entonces, ¿para qué consejo? Si llegaba elegido, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos es que en ese escenario de que el concurso, por supuesto, sea meritorio dentro de los procesos académicos, pero también ayúdenos a fortalecer un tema que ahorita se me viene a la cabeza. Hubo muchos personeros, o mejor, muchos profesionales del derecho, que se presentaron a 5 o a 6 o a 7 o a 10 municipios al tiempo y jugaban. Yo tengo muchos compañeros que me decían, amigos, oiga hermano, no sé si me voy para La Vega o me quedo en Nocaima. En ambos pasé. ¿Qué hago? Y también me presenté en Ubaté y también pasé. Bueno, ¿y se va a posesionar? No, todavía no sé. Y deja en vilo la institucionalidad. Deja en vilo la institucionalidad porque el día que tenía que ir a posesionarse, o sea, el 1 de marzo, no llegaba sino a un municipio. Y era primero en 3 o 4 municipios. Entonces yo creo que a eso también hay que cerrarle la puerta. Tenemos que pensarla, doctor Santiago, doctor Navas, a ver cómo lo podemos realizar. Yo creo que esta audiencia, con todos esos insumos que ustedes nos han traído
con todo este material que invito a que lo dejen radicado aquí con la doctora Amparo en la Secretaría, nos va a servir para que muchos compañeros lo conozcan, lo estudien con sus unidades legislativas, los compañeros ponentes, y poder tener un insumo bastante acorde a la realidad de la institucionalidad. Las personas que se inscribieron hicieron uso de su ponencia y por supuesto los invitamos a que nos las dejen radicadas en Secretaría, porque sí las vamos nosotros a estudiar, y ustedes pueden tener la seguridad que en esta mesa de trabajo lo iremos a hacer de la mejor forma. Hace parte también el profesor Navas, que los que no lo conocen, ustedes saben que es un gran legislador y además un gran académico que nos va a permitir guiar el proceso. Quiero darle el uso de la palabra a nuestros compañeros, al compañero Santiago Valencia, para su intervención. Y gracias por acompañarnos, mi doctor Santiago. Faltaba. Bueno, muy buenos días. Solamente un corto saludo, un agradecimiento a mi compañero el doctor Oscar y al profesor Navas. No es usual que intervengamos en estas sesiones, son solamente para escucharlos. De eso se tratan las audiencias públicas. Solamente quería saludarlos, agradecerles. Nos llevamos varias inquietudes, como decía el personero de Valencia. Creo que hay que buscar una fórmula distinta de financiación que no sea solo la categoría de los municipios. Hay municipios de sexta categoría con más víctimas que habitantes, digamos, que no sean víctimas. Para poner un ejemplo, por ejemplo, Sonsón, si no estoy mal, de 16.000 habitantes, hay 14.000 registrados en el Censo Nacional de Víctimas, y La Palma. Entonces, definitivamente hay que tener un criterio distinto, porque pues finalmente las personerías hacen un gran trabajo en ese sentido, y pues definitivamente hay que darles las herramientas para que lo puedan hacer. Todas las inquietudes de autonomía, el deslinde frente al tema de la administración municipal, todo el tema de elección para que la elección sea lo menos política posible, es importante para que el personero no sea un subordinado del consejo y por lo tanto de la mayoría del alcalde, que pueda ejercer bien su labor, que tenga la autonomía presupuestal. Y ahora hablaban también de planta física, muy importante, porque entonces cuando está bien parado con el alcalde tiene bonita oficina, y si no lo mandan a un sótano en el mejor de los casos, y es real y pasa. El Centro Democrático propuso, como lo decían ahora en algún momento, y en la reforma al equilibrio de poderes, la eliminación de las personerías, no por nada distinto a que definitivamente, lamentablemente, en un gran porcentaje de los casos no están dando los resultados que se esperarían, pero mirando a profundidad el tema, faltan herramientas para poder hacer el trabajo, y por eso con Oscar hemos estado apoyando, y personalmente lo he estado haciendo, este proyecto de ley con el ánimo de poderles dar las herramientas para que hagan bien su trabajo y definitivamente pues no tengamos que llegar al extremo de acabar con las personerías. Ese es el compromiso en el que estamos y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Recibimos todas las ponencias, todos nuestros asesores estaban allí muy juiciosos tomando nota, y esperamos entonces tener la ponencia lo más pronto posible, ojalá darle primer debate antes de que se acabe este semestre, y por supuesto pues seguir ojalá con el proyecto de ley, que es bien importante, y que ojalá tenga, como le dije a la personera ahora cuando salió, lo importante es que esto nos sirva a todos, que sea una ley provechosa para todos, y que tenga su final feliz en el consumidor final, que es el ciudadano, quien es el que necesita la atención de las personerías. De manera que mil gracias, nuevamente bienvenidos a la comisión, y esperamos pues tener al final un resultado que sea del agrado de todos. Muchas gracias. A usted, doctor Santiago, tiene la palabra el doctor Navas. Gracias, mi doctor. Yo nunca acostumbro a hablar en las audiencias, como decía Valencia, porque venimos a escucharlos a ustedes, pero he visto que hay unas inquietudes de ustedes que es bueno despejarlas. Este proyecto nos puede funcionar en cuanto nosotros no le incorporemos gasto. Si le incorporamos gasto, se hunde, porque cualquier ley que se refiera a gasto público tiene que tener el visto bueno del Ejecutivo, en este caso del Ministro de Hacienda, y no lo van a dejar pasar. Si cuando yo entiendo las afugias de ustedes quieran tener mejor sueldo y mejor presupuesto, pero nosotros, si decretamos un gasto, nos lo tumba la Corte Constitucional. Se puede dejar un diseño preestablecido, pero nosotros no podemos decretar el gasto. Esa es la verdad, y ustedes, si saben derecho constitucional, saben que el gasto está reglamentado
por el Ejecutivo, de lo contrario, no. Entonces, trataremos de ayudarles en lo posible. En mi caso tengo un compromiso casi anímico, porque mi hermano Fernando fue el fundador de Asopersonerías. Siendo personero de Bogotá hace muchos años, él fue el creador de Asopersonerías. Entonces, por eso estoy atado con gratitud a esta institución. Y es cierto, cuando intentaron acabarlo a ustedes, para hacer de ustedes pequeñas oficinas de la Procuraduría, Osquita me acompañó en la pelea, y aquí estuvimos dándole la pela, y le ganamos con la venia suya al doctor Uribe, porque él quería acabar con las personerías, y el argumento que nos daban era que eso se podía reemplazar por delegados de la Procuraduría, en fin de cuentas, porque el Procurador General era la cabeza del Ministerio Público. Pero yo no tragué entero. ¿Se imaginan ustedes si le hubiera tocado ser dependientes de Ordóñez? Por favor. Gracias, profesor Navas. Bueno, nosotros tomamos atención a cada una de las observaciones que ustedes realizaron, las ponencias. Por supuesto, reiterarles que nos las radiquen en Secretaría. Quien no la trajo hoy por escrito, pues lo podemos coordinar para que nos la hagan llegar y poder nosotros hacer un mejor trabajo con la realidad institucional. Ustedes pueden tener la seguridad que este equipo de trabajo lo iremos a hacer de la mejor forma, porque encarnamos la institucionalidad de las personerías del país y queremos tener un resultado para que, como lo decían nuestros compañeros, pues el beneficiado sea el usuario, y allá tenemos que llegar. Un esfuerzo grande con el tema presupuestal, claro. Vamos a intentar de hacerle un impulso aquí dentro del Congreso para en el periodo 2018-2022 poder seguir avanzando, por lo menos tenerlo vivo, a ver cómo podíamos avanzar con el visto a nivel presupuestal, porque sí es necesario. Si queremos fortalecer las personalidades es necesario el tema presupuestal. Podemos dejar la fórmula dentro del proyecto para que avance. Les agradecemos nuevamente la asistencia y estamos totalmente abiertos a cualquier observación, a cualquier comentario para alimentar el proyecto. Mil gracias. Siendo las 12:05 de la tarde, damos por terminada la audiencia del proyecto de ley número 054 del 2017, por medio de la cual se expide el Estatuto del Personero. Mil gracias y una feliz tarde.